Seguimos con el tema de la medicina y el campo internacional. Hablábamos precisamente de que hoy en día Venezuela es un centro muy importante de referencia, tanto por los médicos que se han ido, que han dado un ejemplo extraordinario de cordialidad, de aspectos humanos, humanitarios, pero también de capacidad técnica y capacidad científica. Por eso invitamos también a Edmar Rodríguez, cirujana cardiovascular. El corazón siempre en todas estas cosas pareciera que es uno de los problemas a nivel mundial, ¿no? El tema de la nueva medicina referida al corazón. Exacto. Bueno, y también se refiere sobre todo que nuestra población está envejeciendo y ahora en vez de fallecer de manera temprana se ha permanecido en el tiempo, entonces son enfermedades degenerativas. Además de eso, bueno, se conoce que es la primera causa de muerte a nivel mundial las enfermedades cardiovasculares, principalmente los pacientes coronarios y pacientes con patologías aórticas. Usted está regresando hace poco de un entrenamiento precisamente en países desarrollados, como es el caso de los Estados Unidos. ¿En qué área estaba especializándose? Me estaba especializando específicamente en lo que es aorta y arco aórtico, que es una cirugía, es de las cirugías más complejas que existe a nivel de cirugía cardiovascular, incluso más compleja que hacer un trasplante cardíaco. Además, me daba referencia de un médico famoso venezolano, el doctor Bello, ¿no? Sí, ahorita me encuentro con él en el team cardíaco del Hospital de Clínicas Caracas, sobre todo para la parte de cirugía cardíaca, pertenezco a su team. Entonces, bueno, agradecida también por recibirme dentro de su equipo. ¿Qué papel juega hoy en día toda esta situación nueva de angustia, de estrés, toda la temática neurológica en relación con el corazón en el mundo, con esta nueva realidad de las redes sociales, de las amenazas, de la guerra, de los conflictos? Bueno, dentro de todo y la tecnología, sobre todo que tenemos una fuerte adicción a lo que son los dispositivos, ¿verdad? Los celulares, las computadoras, eso obviamente va a producir una onda eléctrica a nuestro cuerpo y recordemos que el corazón también no solamente funciona a través del bombeo, pero tiene un organismo eléctrico, entonces todas estas interferencias van a producir cambios tanto físicos como funcionales a nivel cardíaco y pueden hacer hacer algún tipo de predisposición de patologías cardíacas o la aparición de nuevas padecimientos que normalmente están asociados a la mala alimentación, al mal dormir, al estrés de manera continua, porque la elevación de ciertas hormonas y enzimas pueden producir modificaciones a nivel no solamente cardíaco, sino a nivel de la aorta. Y por ejemplo, ahorita los ingleses hablan de la aorta como un órgano más del cuerpo humano. Entonces, cualquier segmento que se vea afectado va a afectar directamente al corazón, porque de allí nace la aorta. En materia de trasplantes, ¿en qué situación está hoy en día esa medicina que estuvo tan avanzada en los primeros tiempos de trasplantes humanos, pero ya están buscando sustitutos del trasplante humano? Sí, bueno, eso ha avanzado bastante. Sin embargo, ahorita la pauta en cuanto a la cirugía cardiovascular, más que trasplantar o cambiar completamente un órgano cardiovascular, bien sea la válvula, la aorta, es preservar lo más que se pueda ese tejido de ese paciente para que la durabilidad en el tiempo y la administración de ciertos medicamentos que antes se usaban de manera continua dejen de usarse. ¿Posible utilizar órganos de animales para sustituir, como recientemente vimos en el caso del corazón con algunos cerdos? Sí, bueno, el cerdo digamos que ha sido nuestro mejor aliado, incluso dentro de la alimentación es una de las grasas más saludables que existen. Esto no quiere decir que, bueno, todos van a comer chicharrón, porque la doctora lo dijo en televisión, pero sí es una carne bastante saludable y muchos de los injertos que se utilizan en cirugía cardiovascular vienen del cerdo o la preparación de este tejido, incluso no solamente para pacientes cardíacos, sino también para pacientes La renales. parte genética es más similar, ¿no?, con el ser humano. Sí, y el comportamiento del endotelio vascular del cerdo tiene mucha similitud, entonces es un injerto demasiado valioso que se utiliza, bueno, desde hace mucho tiempo, pero ahorita mucho más. En materia de corazón, de cirugía y de tratamiento, ¿hay diferencias, por ejemplo, en la cultura occidental o en la medicina oriental sobre estos temas? Sí, bueno, hay un poco de variabilidad al tipo de tecnología que se utiliza porque son poblaciones diferentes y obviamente todo va a estar registrado según los factores de riesgo de cada población.
pongamos un ejemplo, las enfermedades cardiovasculares a nivel mundial son la primera causa de mortalidad. Sin embargo, por ejemplo, lo que son los aneurismas de aorta abdominal o de aorta torácica, vemos una alta incidencia en nuestro país. Y esto se debe a que obviamente el acceso a ciertos medicamentos que mantienen el control de la tensión arterial, que es uno de los factores de riesgo para que se desencadene eso, no se cuenta de manera frecuente, hay mucha variabilidad en el mercado, a diferencia de países en desarrollo como, bueno, por lo menos ahorita que fui a los Estados Unidos, la enfermedad coronaria es una de las principales causas de muerte y tiene que ver con que estos pacientes normalmente consumo excesivo de gaseosas, hamburguesas, o sea, la alimentación tiene un factor importante. Y por lo menos en pacientes de origen asiático o europeo, las enfermedades del colágeno tienen mayor predisposición debido a todos esos eventos que, y bueno, la historia lo ha dicho, las guerras, bombas nucleares que producen una alteración genética a nivel de esta población y los predispone a otro tipo de patología. Pero usted como estudiosa del corazón, si estuviese en China o en Estados Unidos o en Rusia o en el Medio Oriente, ¿hay distintas aproximaciones científicas, técnicas, o hay un solo componente homogéneo al considerar ese tipo de órganos tan importantes? No, hay un consenso a nivel mundial y hay pautas bien establecidas a nivel mundial. Claro, el acceso a esas tecnologías va a variar según el país en el que nos encontremos. Sin embargo, las pautas de tratamiento están bien establecidas dentro de todas las sociedades, tanto la sociedad europea, la sociedad americana, incluso la latinoamericana, a pesar de ciertas limitaciones, están las pautas. Entonces, lo ideal es que nosotros informemos al paciente hasta dónde podemos llegar, qué hacer y qué opciones tiene para mejorar su calidad de vida, porque la cirugía cardiovascular, en vez de verla como algo con una alta mortalidad, porque si usted se pone a googlear va a ver que la mortalidad es muy alta, pero realmente la tecnología ha cambiado tanto y ciertos procedimientos se han modificado en pro de la durabilidad, ¿ok? Y que los pacientes sientan el confort, no sientan la necesidad de depender de un medicamento, porque muchas veces estos pacientes, el temor es que toda su vida, por lo menos lo que es la anticoagulación, cuando se hace reemplazo de válvulas aórticas, es esencial y es un anticoagulante bastante potente que necesita supervisión. Entonces, ¿qué se hizo en cirugía cardiovascular o cuál es la pauta actual? No hacer el reemplazo completo de la válvula si el paciente tiene tejido que se puede reparar, ¿okay? Mantener o preservar lo más que se pueda la válvula para evitar la administración de ese tipo de medicamentos. De los televidentes que nos siguen, o también en las redes sociales, ¿qué alarmas podrían despertar el tema del corazón y sobre todo consultar al médico? Bueno, lo primero, los factores de riesgo. Si es un paciente hipertenso, diabético, fumador, es un paciente con alto riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, ese paciente debe ir de manera regular. Y bueno, lo más importante es cambiar ese estilo de vida, porque obviamente no importa el procedimiento o el medicamento que administremos, si el paciente sigue con ese estilo de vida, la enfermedad va a avanzar y va a ser peor la presentación del mismo. Pero dentro de los síntomas o signos que puede tener alarma ese paciente, bueno, lo primero es sentir palpitaciones, sensaciones de ahogo, si es a nivel abdominal quizás una masa pulsátil, dolorosa, que puede ser irradiada a región lumbar, si es un paciente que ha tenido eventos cerebrovasculares isquémicos a repetición, obviamente estudiar todo lo que es el arco aórtico, a ver si hay alguna presencia de una placa, el desprendimiento de la misma, dolores de cabeza, ¿okay? Sensación de mareos o debilidad, debe hacerlo acudir a un especialista en cirugía cardiovascular. A nivel internacional, ¿cómo funcionan, digamos, los gremios dedicados al estudio del corazón a nivel nacional, a nivel latinoamericano y a nivel mundial? Bueno, a nivel mundial, y bueno, realmente donde se practique la cirugía cardiovascular, principalmente cirugías a nivel cardíaco, se necesita un team, es decir, un equipo multidisciplinario especializado en el área. Desde la enfermera que lo recibe el primer día hasta la enfermera que lo va a cuidar en el postoperatorio, es una especialista en cirugía cardiovascular y un equipo multidisciplinario en el sentido de que el anestesiólogo es especialista en cirugía cardiovascular, la instrumentista que está
en el área quirúrgica es especialista en cirugía cardiovascular. El cardiólogo que está con nosotros apoyándonos es especialista en el área de cirugía cardiovascular y obviamente no es solamente un cirujano cardiovascular, desde 4 hasta 5 cirujanos cardiovasculares pueden estar dentro del procedimiento. La Organización Mundial de la Salud me imagino que tiene un departamento especial para estas cosas, ¿no? Sí, hay un departamento especial para el establecimiento y disminuir esos factores de riesgo, porque hablemos de economía y obviamente de política. Es una cirugía que es altamente costosa. Claro. Entonces hay que disminuir la incidencia para disminuir los gastos, porque lo que equivale quizás a una cirugía cardiovascular puede hacerse casi que 10 cirugías del otro tipo. Sí, veía que en algunos países como Noruega, todas esas situaciones de grandes cirugías están garantizadas por el Estado en razón de la dificultad y tener la alta tecnología que puedan tener. Sí, bueno, en otros países obviamente la cirugía cardiovascular está garantizada casi que en su totalidad por el Estado. Una vez que el paciente ingresa, es diagnosticado, es operado. Bueno, ya después si queda en deuda con el Estado es otra cosa, pero la resolución se hace de manera inmediata. Finalmente, el COVID y todas estas nuevas situaciones de virus y de bacterias, ¿qué va a alterar la vida del corazón y el funcionamiento del mismo? Bueno, en cuanto al COVID, es uno de los factores de riesgo más importantes actualmente en cardiovasculares, o sea, no solamente para los cirujanos, sino para los cardiólogos, porque predispone desde el debilitamiento de las arterias hasta el engrosamiento de alguna de las válvulas o incluso la aparición de trombosis, no solamente a nivel arterial, sino venoso. Entonces es un factor sumamente importante y de conocer e interrogar en el paciente. Bueno, muy grato conversar con usted, doctora. Muchas es un programa de temas internacionales, pero si algo internacional es la salud y sobre todo cuando se trata del corazón, que es a nivel mundial una preocupación extraordinaria, más allá de las nuevas situaciones como la del cáncer, ¿no? También. Exacto. Bueno, realmente me estoy complacida de su invitación y bueno, como me gusta siempre recalcar, o sea, acudir de manera temprana puede hacer una gran diferencia y dejar de ver la cirugía cardiovascular como algo prácticamente condenante para el paciente, porque gracias a las tecnologías que se aplican en todos los centros que se hace cirugía cardiovascular independientemente del país, porque hay unas pautas bien establecidas a nivel mundial para poder hacer este tipo de cirugía, prácticamente la mortalidad es muy baja. ¿Dónde la pueden seguir a ustedes para cualquier información o cualquier interrogante? Bueno, me pueden seguir a través del Instagram, que es mi nombre, Edmar Rodríguez, doctora Edmar Rodríguez, o se pueden comunicar conmigo a través del 0412-202-6121. Qué bueno que un médico abra las posibilidades de poder conversar con ellos a nivel del ciudadano común y corriente, porque una de las cosas que preocupa más es ese contacto en la parte médica y sobre todo en áreas tan importantes como el corazón, que son de las situaciones más graves, como usted lo señalaba, y la Organización Mundial de la Salud insiste precisamente en formar en estos cuadros y hacerlo público para que la gente entienda que es una situación normal. Exacto, que es una situación que está, bueno, incluso también hay que resaltar también que incluso los pacientes jóvenes pueden padecer cualquier tipo de patología a nivel cardiovascular, porque no solo va a depender del estado degenerativo o por la edad, que es lo que se conocía anteriormente. Ahorita tenemos factores como el COVID, como el estrés, como algún tipo de actividad física que produce un force más de lo normal a nivel cardíaco que puede hacer desarrollar algún tipo de patología, no solamente a nivel de la aorta, sino valvular e incluso Muchísimas gracias coronaria. de nuevo a la doctora Edmar Rodríguez, cirujana cardiovascular, y seguiremos en un programa especial toda esta problemática de la salud desde el punto de vista internacional y los organismos internacionales, vínculos a la salud y las políticas oficiales de los grandes sistemas políticos del mundo, porque es importantísima la salud, es lo primero y lo fundamental que tiene el ser humano. Así que vamos más adelante con notas de la diplomacia y de las relaciones internacionales y ya regresamos.